esta quinta edición de Voto Hit, el espacio donde la música y las ideas se encuentran. En esta serie invitamos a personas candidatas a la presidencia de la República a conversar sobre lo que los mueve, los forma, los inspira, tanto en la política como en su música favorita. Nos acompaña Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, y vamos a conocer su historia personal, sus gustos musicales y, por supuesto, sus visiones sobre el país que quiere construir. ¿Cómo estás, Claudia? Pura vida, muy contenta de estar aquí, muy contenta de oír buena música. Qué bueno tenerte. Vos sos el quinto episodio aquí de Voto Hit y ha habido muy buenas conversaciones, muy buenas ideas, muy buena música también. Y vos también traes buenísimo playlist. Espero que sí, y algunas otras que te puedo comentar. Ha estado muy movido, has estado por muchos lugares, vamos a conversar un poco de todo, pero primero queremos empezar con música. La primera canción que nos propusiste es un temazo de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. ¿Por qué quieres empezar con esa pieza? Bueno, porque yo creo que en este mundo en donde pareciera que nos estamos peleando los unos contra los otros por ver quién tiene cuotas de poder, tenemos que recordarnos que realmente la política realmente tiene que ser un tema de servicio y de unión del país. Y bueno, esa canción me parece que es una canción que nos pone un poquito el tono. Escuchemos la propuesta número 1 de Claudia Dobles para esta playlist de Radio Hit, Voto Hit, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Estás en Voto Hit. Hit, a las 5:20. Estamos acá con estamos hablando de música, ya fuera del micrófono, muchas cosas. Y super fan esta canción, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Y Claudia, hemos empezado preguntando por el principio, ¿quién es Claudia Dobles? Tu infancia, tu entorno familiar, tu formación, un poco sobre esos pasos. Bueno, yo soy hija de papá costarricense y de madre mexicana. Entonces, mi infancia estuvo muy marcada también por el arraigo de mi mamá y en el caso de mi papá, porque mi familia, del lado de mi papá, es de San Carlos. Entonces también mi infancia estuvo muy marcada por mi vida, parte de mi vida, parte de mi niñez, que ahora te estaba contando, la viví en San Carlos, en la casa de mi abuela. Y justo ahora estábamos hablando que yo de los recuerdos que tengo de niñas desde la radio y de mi abuela oyendo música mientras hacía cosas. Crecí entonces entre San José y San Carlos. Buenísimo. ¿Y cómo era esa experiencia escuchando música? ¿Tenías, era todo de cassette, era CD, aparte de la radio? ¿Cómo era tu experiencia? Yo pasé por todo, sí, no, creo que eso relata un poquito mi edad. Pero yo pasé por todo, fíjate que yo tuve Walkman. Exacto. Yo tuve Walkman, que ahora yo creo que la gente sabe que es Walkman por la serie de Stranger Things. Sí. Pero yo tuve Walkman, bueno, radio evidentemente, yo tuve Walkman, yo era de esa generación que llamaba a la radio a pedir para grabar. Buenísimo. Que uno pedía la canción y que decía para grabar, para que entonces se la tiraran completita. Y te la ponían. La ponían completa, porque si no a veces la canción la cortaban con anuncios o hasta el locutor, ¿verdad? Empezaba a hablar. Luego pasé a CD y bueno, luego pasé a iPod, era el iPod el que uno usaba después. Ajá, los primeros iPods. Ajá, y bueno, ya ahora los playlists que creo que todos oímos, pero sí, yo creo que yo pasé por la transición, me lo conozco prácticamente todo. O sea, cuando estabas pequeña era como un ambiente donde la casa de tu abuela, donde escuchabas música, digamos, tradicional, vieja. Sí, mi mamá oía, yo creo que mi mamá estaba más en sintonía con musical. Mi mamá oía mucho Luis Miguel, mucha música de plancha, que a mí me gusta, yo la disfruto un montón, exactamente así como me gustan otros géneros, la música plancha yo también la disfruto, formó parte de mi infancia. Y en casa de mi abuelita, a mi abuelita le gustaba oír tríos. Ajá, los panchos y demás. Este tipo de cosas, exactamente, esa música a mí me recuerda a mi abuela. Me transporta un poco a la casa de mi abuela y oírla a ella y verla a ella a veces cuando llegaba mi abuela y estaban oyendo ahí un trío, era muy lindo, la verdad, muy nostálgico. Personalmente, que te acordás así como un primer artista, una primera canción que te haya marcado, ¿qué es? Varios, pero fíjate que con una banda que me enganché, bueno, te voy a contar, cuando vino por primera vez Aerosmith aquí a Costa Rica, posiblemente vos te acuerdas, porque creo que vos y yo somos medio contemporáneos. Por ahí andamos. Ese concierto fue un desastre. Sí, porque, bueno, yo me
Imagínate que yo en esa época, yo tenía tantas ganas de ir a ver a Aerosmith que yo logré comprar una entrada y yo me escapé. Yo estaba en el cole. Yo me escapé, yo no le dije a mis papás que yo me iba a ir al concierto. Yo no sé cómo dice mi mamá, yo no sé cómo loco no me mató. Y yo me fui con un grupo de amigas al concierto de Aerosmith. Pero ese concierto fue un desastre. Para la gente que no sabe, digamos, ahora los conciertos hay protocolos de acceso, vos entras por diferentes lugares, ¿verdad? O sea, está dividido. En esa época era el Estadio Nacional Viejo y básicamente en algún momento todo el mundo estaba haciendo fila y de repente abrieron las puertas y todo el mundo empezó a correr. Y yo terminé, y golpeada, se me perdió un zapato, o sea, yo luego llamé a mi casa que me recogieran y mi mamá decía, pero esta chiquita, ¿dónde viene? Bueno, ese fue mi primer concierto y fue escapada, tengo que decirlo así, pero fue un concierto triste porque sí. Sí, claro, hubo personas muertas, pero bueno, ese fue mi primer concierto. Y luego otro grupo, Aerosmith me gustaba, y otro grupo que me encantaba y que también recuerdo a mi abuela, porque mi abuela me regañaba, no le gustaba, era Guns N' Roses. Guns N' Roses, que es lo que vamos a escuchar casi a continuación. Contame, digamos, ¿ya el cole estuviste aquí en San José o cómo? El cole estuve aquí en San José, sí. Y bueno, y entonces novio, que yo creo que vos lo conoces, tenía una banda en el cole. Okay. Mi entonces novio, que fuimos novios del colegio, tenía una banda en el colegio y entonces yo era como la más groupie, ¿verdad? Entonces yo iba a todos los conciertos. Iba a todos los conciertos, disfrutaba un montón. Sí, la vida, aparte que ahí descubrí, yo no, porque lamentablemente yo no toco ningún instrumento, nunca tuve la oportunidad de aprender, pero a través también de Carlos, que en ese momento de toda la vida le ha gustado, logré ver y también ver la dinámica y las cosas tan chivas de la gente que hace música, que crea música, ¿verdad? Es un acto de creación y de creatividad muy bonito y de trabajo en equipo. Y bueno, eso lo disfrutaba mucho y eso fue un poco mi cole. Y hablando de esa época, ¿qué diferente era un poco la dinámica para los jóvenes, para los adolescentes, comparado como es hoy, que esa nostalgia nos da? ¿Qué pensás respecto a eso? Yo creo que había más libertad. Creo que éramos como más, teníamos más libertad de estar seguros, tal vez. Y eso que no significa que en esa época yo sé que a uno le decía que cuidara y el tema de la seguridad, pero en esa época yo creo que no vivíamos con ese miedo cuando íbamos, digamos, a los famosos chivos. Uno salía tarde, se quedaba hablando en la calle, caminábamos por San José, caminábamos por algunas zonas. Uno siempre se cuidaba, pero no tenías ese miedo como hay al día de hoy de que algo te va a pasar. Es uno de los temas importantes que vamos a hablar más adelante con Claudia Dobles, pero antes de eso nos pusiste una canción de Guns N' Roses que es un chuzo, Sweet Child of Mine. Contame por qué trajiste esta canción. De Sweet Child of Mine, ¿por qué la escogiste? Me encanta porque eso me recuerda montones de mis años de juventud, de infancia. Me encanta. Yo desde la primera vez, a mí me encantaba Guns N' Roses. De hecho, hace poco, no el último concierto, pero me parece que hace como 4 años, tal vez, estuvieron aquí. Sí. Y yo regresé y me desgalillé y volví a cantar todas las canciones porque a mí me encantaban, a pesar de que Axl Rose ya no canta igual. Pero yo lo disfruté igual. Entonces sí, me recuerda mi niñez. La versión original, entonces, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, propuesto por Claudia Dobles acá en Voto Hit. Nosotros 7 hacemos lo que nos gusta. Estamos de vuelta en Voto Hit, 5:34. Estamos pasando increíble aquí con Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana, conversando sobre música, sobre su infancia, estábamos hablando, y ahora queremos hablar un poco como los tiempos de la U y tiempos de tus trabajos. Claudia, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la U para mí fue increíble. La U fue posiblemente la época más bonita de mi vida. Yo la disfruté montones. Yo sé que todo el mundo la disfruta de manera diferente. Para mí fue una época súper bonita porque aparte, para la gente que ha visto y posiblemente gente que conozca, estudiantes de arquitectura, las escuelas de arquitectura también son muy particulares, se forman como una especie de comunas.
y nosotros vivíamos, ¿verdad? Trabajábamos, teníamos un grupo de amigos súper bonito, había muchísima colaboración, fue una época para mí como, fue una época lindísima, yo la recuerdo realmente como la mejor época de mi vida, aprendí muchísimo, al día de hoy mis mejores amigos, muchos de ellos son de la época de la universidad, y, y bueno, estaba comentándote ahora fuera de aire que yo recuerdo las de las semanas U de esa época que eran chivísimas, eran súper bonitas y que fue una época para mí en donde yo me enfoqué mucho y mis gustos musicales estaban muy tirados a la música nacional. Fue una época, yo creo que un montón de bandas nacionales que eran buenísimas. Buenísima música y buenísimas producciones en esas semanas U durante finales de los 90, principios de los 2000. Y también luego de eso empezaste entonces a trabajar en el sector privado. Sí, yo inmediatamente, es más, yo empecé a trabajar desde antes de graduarme. Empecé a trabajar siendo estudiante y terminé mi carrera universitaria trabajando. Siempre en el sector privado, empecé a trabajar en una firma de arquitectura pequeñita, a la cual le tengo muchísimo cariño, que se llamaba OMASA. Ahí yo hacía de todo. Ahí hacía dibujo arquitectónico, diseño, servía el café, atendía el teléfono, hacía lo que tenía, lo que tuviera que hacer. Ya después de eso me pasé a una firma más grande, en su momento la firma más grande nacional de arquitectura, que se llama, al día de hoy sigue existiendo, Surcher Arquitectos, y luego me pasé a una firma que es internacional, donde ahí yo aprendí muchísimo porque me abrió el panorama laboral de manera exponencial, que es una firma de diseño que tiene también una base de América Latina aquí en Costa Rica que se llama Gensler. Entonces trabajé toda mi vida en el sector privado. Realmente mi único paso por el sector público fue sirviendo como primera dama. Todo el resto de mi carrera profesional ha sido desde el sector privado. Y bueno, y luego estos últimos años que regresé a la academia, que tenía ganas de volver a estudiar, de actualizarme en varias cosas, de aprender de cosas nuevas. Entonces regresé estos últimos años a la academia. Chivísimo. ¿Y qué hiciste en estos últimos años en la academia? En la academia, fíjate que me enfoqué en inteligencia artificial, en un poco las dinámicas alrededor, no solamente en mi caso, de planificación urbana y lo que significa la inteligencia artificial para el tema de planificación urbana, mejora de servicios, eficiencias, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Digamos, las ciudades digitales que uno puede literalmente generar un poco de algoritmos que te vayan diciendo cómo eficientizar transporte, cómo eficientizar dotación de agua, cómo hacer transición energética, etcétera. Y luego me metí más a cuál sería la política pública que nos permitiera a nosotros en América Latina, pero digamos dentro de América Latina, uno de los países que participé en la investigación era Costa Rica. ¿Qué significa para nosotros como costarricenses tener una política pública que nos permita aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial, pero también mitigar los riesgos que la inteligencia artificial tiene? Es una herramienta, ¿verdad? Y la herramienta la puedes usar para cerrar brechas, pero también si no generas las condiciones, la alfabetización digital, si no conectamos todo el país, lo que pasa es que mucha gente se puede quedar atrás mucho más rápidamente. Entonces eso es a lo que me dediqué en los últimos años, estos últimos casi 4 años. Súper interesante. Y de hecho en la música la inteligencia artificial también ha entrado. Así es. Hemos estado viendo mucha producción asistida o completamente hecha por inteligencia artificial que trae también sus retos y desafíos. Y hablando de música de nuevo, ¿qué te gusta escuchar hoy día entonces? ¿En qué estás estos días escuchando? Vieras que, bueno, descubrí yo sé que no son tan nuevos, pero yo descubrí este año a un grupo tico que me encanta que se llama Saint Cecilia y junto con ellos, vieras que oigo un poquito todo, es decir, oigo música que para mí es nueva, no necesariamente para el resto del mundo, pero para mí es nueva. También oigo clásicos que toda la vida me han gustado, o sea, yo repito entre música que voy descubriendo y música que toda la vida me ha gustado, entonces sigo oyendo Oasis, sigo oyendo música de hace rato que no es nueva, y, y de vez en cuando, pues sí, descubro cosas que me parecen chivísimas y que incorporo al playlist. Y nos trajiste una de Oasis precisamente, que es un súper mega ultra clásico, una de las favoritas de acá de la radio de todo el mundo, Oasis con Wonderwall. ¿Qué nos quieres decir con esa pieza? Me encanta, eso es
de Wonderwall creo que es una canción que a mí me recuerda una época de mi vida en donde yo viví muy feliz. Esa época de mi vida en donde estaba por ingresar a la universidad, eh, haciendo cosas que me gustaban mucho, una época que creo yo fue súper interesante a nivel musical. Había bandas chivísimas, entre ellas Oasis, a mí me encanta, yo sé que tal vez para la gente más joven ven Oasis ya como un súper clásico, pero Oasis es un chuzo, a mí toda la vida me gustó y esa canción en particular para mí es la canción de Oasis. Mucha gente fue al regreso a los conciertos, al de México, a los que había en Londres y Lo otros. sé, yo quería ir y no pude, ¿verdad? Porque el de México fue me parece que fue hace como un par de meses. Sí. Yo me hubiera encantado, pero bueno, ya estábamos aquí full trabajando y no Obvias podía. razones. Entonces escuchemos esta propuesta de Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana, nos trae Oasis Wonderwall. Estás escuchando Voto Hit. 5:45. Estamos disfrutando muchísimo de esta edición número 5 de nuestro programa Voto Hit. Las demás ediciones nos pueden buscar en nuestro sitio web www.1047hit.com. Estamos con Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana. Claudia, queremos empezamos a hablar un poco sobre los temas país, qué estás pensando, qué estás proponiendo. Tal vez empezar con el tema principal de lo que todo el mundo habla, que es seguridad. Sí, bueno, yo la verdad es que me siento muy preocupada y de las cosas que más me preocupan de la posible continuidad de lo que tenemos el día de hoy es que prácticamente no hemos visto ninguna acción clara, contundente, eh, para poder frenar la ola de homicidios que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, Costa Rica en este momento tenemos más de 700 homicidios. Eso es alarmante. Muchas víctimas colaterales, es decir, no se matan entre ellos y aún así toda vida tiene dignidad, pero estamos también hablando de un montón de víctimas colaterales. Me parece que ayer, eh, ayer me parece, pero pudo haber sido hoy, o por lo menos yo lo vi hoy, acerca de una mujer enfermera que le estaban haciendo una reparación en su casa. No sé si lo viste, Zurdo, le estaban haciendo una reparación en su casa y una de las personas, uno de los albañiles, por así decirlo, llegaron un grupo de sicarios a intentar matarlo a él. Él, cuando llega a los sicarios, corre a buscar refugio adentro de la casa que están reparando. Y a la persona que matan es a una mujer que es una enfermera. Una cosa no solo dramática, es terrible, es tremendo, es tremendo. Y yo no siento que estén dándose las acciones necesarias para poder controlar la situación, que al final del día no es una situación de delito común, es una situación de narcotráfico. Y lo primero que yo diría, porque nosotros tenemos una estrategia que me parece que es muy robusta, de gente que sabe muchísimo, pero lo primero que yo diría y le diría a todas las personas que nos están escuchando es, no hay forma que Costa Rica pueda hacerle frente a un monstruo tan grande como el narcotráfico si no nos unimos como país. No hay forma. Es demasiado grande, tiene demasiados recursos, se infiltra fácilmente en las instituciones y en el pleito que nos tenemos como país entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cuando deberían estar colaborando y cooperando para hacer frente a una estrategia nacional de seguridad, en donde los tres poderes de la República se necesitan, no va a haber forma. De hecho, a mí me parece que esta división, este pleito que nosotros nos tenemos, lamentable, a los únicos que les beneficia son a los narcotraficantes. Mientras tanto, pues seguimos perdiendo terreno, literalmente. Entonces, nosotros lo primero que creemos es que Costa Rica necesita una estrategia nacional y una estrategia nacional que una al país, una estrategia nacional que se trabaja de la mano con el poder legislativo, porque hay que hacer reformas importantes para hacerle frente al narcotráfico y al crimen organizado, y que se trabaja el Ejecutivo también directamente con el Poder Judicial, porque a pesar de que son poderes completamente independientes, tienen el deber de cooperar y de colaborar y, y de coordinarse para poder hacer estrategias conjuntas ante el crimen organizado. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es poder gestionar una estrategia de control del territorio, que controlemos de nuevo nuestro territorio
Ahí nosotros lo que hemos dicho es que retomaremos los famosos megaoperativos, que fueron despliegues policiales importantes, relevantes, fuertes, que se hacían en el territorio, en esos lugares en donde se veía que el crimen organizado estaba ganando literalmente terreno. Los megaoperativos eran despliegues de control territorial que tuvieron muy buenos resultados. Una de las cosas que esos megaoperativos daban como resultado y que tiene un impacto directo en los homicidios es que en esos megaoperativos mucha de la incautación eran de armas ilegales. Al final del día, el sicariato se maneja con armas ilegales. Entonces, los megaoperativos literalmente le quitaban las armas al crimen organizado. Eso, digamos, eso como una estrategia que se puede hacer ya. No necesitas absolutamente nada más que tener voluntad política para empezar a hacer esos despliegues tácticos. Por supuesto que queremos dar más recursos. Una de las inversiones más grandes que nosotros queremos hacer como gobierno va a estar enfocada en seguridad y tiene que venir también de la mano con una estrategia de prevención. Nosotros queremos retomar estrategias que fueron tan exitosas como Sembremos Seguridad, en donde los mega operativos en estas zonas de vulnerabilidad ante el crimen organizado venían acompañadas de Sembremos Seguridad, que eran programas de prevención donde hasta se trabajaba la fuerza pública trabajaba hasta con los centros educativos para dar capacitación, sensibilizar, generar alertas tempranas y se entraba con todo el ecosistema para dar opciones, oportunidades, mejora de servicios, etc. Entonces tiene que ser una estrategia integral, pero ninguna estrategia, por mejor que sea, que no una al país y que no entienda que esto lo tenemos que trabajar con los tres poderes de la República, trabajando al unísono, para lograr los resultados que necesitamos. Eso para mí es lo primero. Yo creo que es importante no normalizar la situación y no darse cuenta que antes no era así, que esto es algo que ha crecido en estos últimos años y que jamás debemos dejar que continúen y pensar que es lo normal, que es aceptable que la situación de seguridad sea así. Y quienes más sufren, o todos lo sufrimos, pero la gente joven, la juventud lo sufre muchísimo y eso nos da paso a hablar un poco de la crisis que tenemos en educación. Así es, sí, y definitivamente, como vos decís, no normalizar la violencia de ninguna forma. Y la violencia no solamente se refleja en homicidios, la violencia se refleja también en las plataformas y en las redes sociales. Están muy violentas, o sea, no es un tema de crítica, es un tema realmente de ataques. Vemos discursos muy violentos, a mí me parecen muy violentos, hasta de parte del presidente de la República, donde el mismo día de ayer prácticamente le dijo a un grupo de personas que sencillamente no les parecía lo que le estaba diciendo, que les iba a tirar la policía. Es decir, hay violencia por todo lado y no podemos normalizarla. Esa no es la forma de salir de esta crisis. La forma de salir de esta crisis es tomando control territorial y haciendo prevención. Y la prevención pasa, y todo lo demás pasa, porque realmente podamos generar el desarrollo de talento humano que este país necesita. Y no podemos generar talento humano si no nos metemos fuerte a trabajar en un acuerdo nacional por la educación. Ahí nosotros tenemos el compromiso de generar un acuerdo nacional por la educación que, siendo absolutamente realistas, tiene que intervenirse y tiene que haber acciones determinadas de la próxima administración, pero eso va a superar los próximos 4 años. Nosotros necesitamos llegar a un acuerdo país, a un acuerdo nacional por la educación que tenga un horizonte de aproximadamente 15, 16 años y que realmente se le pueda dar continuidad a una política de Estado en donde la próxima administración tiene que hacer cosas de manera urgente. Entre las cosas que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer y a la que vamos a dar prioridad es en un aumento progresivo del presupuesto de la educación, porque es importante la disminución de la inversión social nos está pasando una factura gigantesca en una disminución a su vez de la matrícula, es decir, estamos expulsando del sistema a muchísimos jóvenes que si no están en las aulas, si no han desarrollado las habilidades y capacidades para insertarse en el mercado laboral, que cada día es más competitivo, pues podemos imaginarnos en dónde están, podemos imaginarnos quién sí los ha capturado. Entonces, nosotros queremos priorizar en ese aumento del presupuesto cosas tan básicas como comedores escolares. Un niño o una niña que tiene hambre no aprende bien. Y para muchas personas, y aunque suene muy duro, y yo creo que esa es una realidad a la que hay que entrarle fuertemente,
La comida que hacen en la escuela puede ser la única comida que hacen algunos chicos y chicas en el día. Y que esa comida se mantenga y que ese programa de comedores se mantenga es un incentivo para mantenerse en el sistema educativo, porque literalmente ahí pueden hacer una comida. Vamos también a regresar y retomar los programas de transporte. Este fin de semana que yo estaba justamente en Guanacaste, una señora se me acercó y me dijo, vea, la escuela donde mi hijo ha ido toda la vida eliminó el programa de transporte, pero a ella la escuela, esa, la que le queda más cerca y a la que su hijo ha ido toda la vida, le queda lo suficientemente lejos para que si no hay sistema de transporte no pueda ir a esa escuela. Entonces, lo que ella tuvo que hacer es buscarse otra escuela que queda más lejos, donde se mantiene el sistema de transporte, y tuvo que sacar al chiquito de la escuela donde ha estado toda la vida, donde están sus amiguitos, donde tiene el arraigo en su comunidad, para mandarlo a otra escuela que le queda mucho más lejos, en donde el chiquito pierde mucho más tiempo, donde va a tener una adaptación, donde a ella como mamá, que es madre soltera, le preocupan otro montón de cosas, pero sin el sistema de transporte público, sin el sistema de transporte escolar, sobre todo en zonas rurales en donde el transporte público es tan deficiente, esa es la única opción que tienen. Y por último, a nivel también de priorización de inversión en educación, vamos a recuperar las 115,000 becas Avancemos que se han recortado, y de donde estamos viendo que eso también significa que los chicos y chicas no siguen en el sistema. Y hay transformaciones más significativas en la parte educativa. Costa Rica tiene que pasar de una malla curricular que responde prácticamente es la misma que cuando yo estudié. Y eso no puede ser, porque la realidad del país, la realidad de la tecnología, la realidad de los mercados laborales de la época en la que yo estudié y del día de hoy son completamente diferentes, y las habilidades y capacidades que necesitamos empezar a generar en nuestros niños y niñas tienen que adaptarse a la Costa Rica no del 2026. Un chico o una chica que esté ingresando el próximo año al sistema educativo tiene que generar las habilidades y capacidades requeridas para entrar en el mercado laboral en 10, 12 años. Entonces, necesitamos un acuerdo nacional por la educación que nos diga hacia dónde vamos, qué queremos y cuáles son no solamente las inversiones, sino las reformas que eso significan, bajo el entendido de que superará la siguiente administración, pero nosotros estamos determinados a iniciar ese proceso con mayor inversión, con una transformación al menos progresiva de la malla curricular, con apoyo, con digitalización del MEP, para iniciar un proceso que superará los próximos 4 años, pero que si no iniciamos los próximos 4 años, creo que sí el sistema se termina de quebrar. Definitivamente es algo de largo plazo. Una de las cosas más importantes que el país tiene que enfocarse en la educación y en la seguridad. Y ahora vamos a hablar un poquito más de música antes de seguir con los temas serios. Nos trajiste una canción que nos encanta muchísimo, una de las primeras de Radio Hit, de los primeros como himnos que tuvimos aquí, que es Florence and the Machine, con Dog Days Are Over. ¿Por qué nos traes esa canción? Me encanta Florence and the Machine, me encanta, y vos sabes que siempre he querido ir a un concierto de ella, no he podido al día de hoy, pero tengo la esperanza de que en algún momento voy a poder ir. Me encanta ella como artista, me encanta que es una mujer súper talentosa, me encanta cómo canta. Esa canción es una canción por lo menos que a mí me hace sentir como una luz, que hay una luz al final del túnel, que en algún momento las cosas y las dificultades y los retos pueden tener una resolución positiva, y que the dog days are over. Esto nos lo propone Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana, temazo de Florence and the Machine, Dog Days Are Over, en Voto Hit. Escuchando Florence and the Machine, Dog Days Are Over, nos la trajo Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana. Estamos hablando toda esta hora acerca de la situación, cómo está el país que está proponiendo Claudia. Y hay dos temas que la gente ha preguntado muchísimo a lo largo de estos programas, y son sector productivo y movilidad. Queremos tocar esos dos temas, Claudia. Bueno, de entrada con el sector productivo, nosotros justamente queremos no solamente trabajar con diferentes sectores, hay 2 sectores que para nosotros son importantísimos fuera del gran área metropolitana, no que no sean importantes aquí, pero que son importantísimos fuera del gran área metropolitana, que son agro y turismo, que han estado muy golpeados por diferentes razones. Tenemos una crisis en este momento de turismo, y de eso depende el alimento y la vida de miles de personas. Aparte que turismo tiene encadenamientos muy importantes. Entonces queremos tener un trabajo muy cercano con esos 2 sectores, sobre todo porque son los que le dan empleo a la gente fuera del gran área metropolitana, agro también.
Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos planteando es una agenda de competitividad que nos permita no solamente crear empleo, no solamente atraer inversión para crear más empleo, sino también impulsar a la gente que quiere emprender, a la gente que quiere hacer un negocio, que en este país, bajo las condiciones que lo tenemos al día de hoy, existen absolutamente todos los desincentivos y las limitaciones para que la gente emprenda. Emprender en Costa Rica es durísimo. Y nosotros tenemos un trabajo muy enfocado y muy específico en cómo empezar a generar condiciones y a facilitar para que la gente pueda realmente emprender. Recordemos que la mayoría de la generación de empleo de Costa Rica realmente está fuera, por ejemplo, de zona franca, y la gran mayoría de generación de empleo son de pequeñas y medianas empresas. A esas que la institucionalidad les pide miles de requisitos, a esas que muchas arrancan en la informalidad, pero cuando se quieren formalizar se les penaliza de manera retroactiva. Entonces nosotros estamos trabajando en algo que hemos llamado un régimen de MIPYMES, de micro, pequeñas, medianas empresas, en donde consta de varios aspectos. El primero es hacer una revisión para quitar requisitos. Hay requisitos que no tienen como mucho sentido. Trabajar una especie de ventanilla única donde haya claridad de cuáles son los procesos, los permisos, más allá de lo que queremos limpiar, que los permisos que queden sean claros, sean fáciles de tramitar, que no sea tan engorroso para la gente. Queremos también trabajar en que no haya una penalización retroactiva. Es decir, las personas que vienen trabajando, me decía a mí, una señora un día de estos que tiene una sodita, ella lo que vive y vive familia de él, quería formalizarse, pero entonces la sodita tenía, no recuerdo, 5 años, no recuerdo, entonces le penalizan de manera retroactiva esos años. Entonces eso lo queremos eliminar. Sí estamos haciendo una revisión de algunas cargas sociales que nos parece que se podrían eliminar, eso sin tocar programas sociales y sin tocar la caja, pero hay algunos rubros que con toda honestidad se pueden reducir. Y queremos hacer una revisión de varias leyes que existen que crean algunos incentivos para cuando estás emprendiendo, que los primeros años el pago de las cargas sociales es progresiva, es escalonada, pero esas leyes no son claras. Hay varias, o sea, hay un ecosistema de leyes que no se hablan entre sí. Entonces queremos agarrar eso, unificarlo, potenciarlo, dar más incentivos para que la gente pueda emprender y quitar requisitos, quitar trabas y facilitar los procesos. Eso para la gente que quiere emprender. Por supuesto que, como dije anteriormente, vamos a retomar una estrategia de inversión para generar más empleo. Cinde lo hacía muy bien, había una triada en Costa Rica que por décadas trajo inversión extranjera directa y yo creo que ese es un mecanismo al que no podemos renunciar. Hemos visto una disminución importantísima en la inversión extranjera directa y hemos visto que las empresas que están aquí no necesariamente están ampliando sus operaciones. Ahí hay que trabajar en una agenda importante de competitividad. No hay forma de que logremos hacer eso si no logramos, como decía yo anteriormente, hacer una transformación del sistema educativo para que esos chicos y esas chicas que en este momento están ahí salgan con las habilidades que les van a permitir, ya sea emprender o que les van a permitir incorporarse en el mercado laboral porque tienen las capacidades. Y las capacidades ahora es trabajo en equipo, entender cómo trabajar en plataformas colaborativas, liderazgo, comunicación asertiva. Hay otro montón de capacidades que se necesitan al día de hoy que no estamos formando. Entonces, esa parte es importante. Y luego enfocarnos también en generar un enlace más directo entre el sector educativo, no solamente la academia, que es importante la academia, pero entre el sector educativo hasta, por ejemplo, el sector de educación secundaria y los colegios técnicos profesionales y empezar a trabajar mucho más de la mano con el sector productivo para generar pasantías que les permitan empezar a trabajar y generar algún nivel de experiencia. Muchas de las personas jóvenes que nos hablan nos dicen, vea, hey, yo voy a mi primera entrevista y en la primera entrevista me piden experiencia y no puedo tener experiencia si nadie me contrata y nadie me contrata porque no tengo experiencia. Entonces ahí queremos fortalecer los programas de pasantías, fortalecer educación dual y también
tirarnos un poco al entendimiento de que el mundo al día de hoy no necesariamente requiere para todas las personas un título académico. Muchísimas personas, necesitamos personas en el sector técnico, tenemos un faltante en algunas áreas técnicas donde habría gente que con algunas certificaciones y microcertificaciones podrían saltar al mercado laboral de manera más fácil. Entonces también queremos enfocarnos en flexibilizar y en dar más rutas, pasantías, educación dual, certificaciones y microcertificaciones con el INE, pero también con el sector público y privado, e intentar incorporar más a los sectores productivos y acercarlos más, no solamente a los colegios, sino también a la academia. Es decir, generar las condiciones para que el empleo florezca, que es lo que le corresponde al sector público. Excelente. Y en el tema de movilidad, que es lo que mucha gente está en este momento en alguna presa por ahí escuchándonos. Vea, el tema de movilidad, perdón que lo diga así, o sea, esto en Costa Rica es un absurdo. O sea, nosotros no podemos pensar ni normalizar que la situación que tenemos en nuestras calles es normal, ni tampoco tenemos que pensar que esta carajada es algo que no se puede cambiar. Yo he insistido siempre y lo voy a seguir haciendo, no hay forma de que nosotros mejoremos la situación que tenemos en las presas si no apostamos. Por supuesto que hay que hacer más infraestructura y a eso nosotros le entraremos fuertemente con una cartera de inversión que habíamos dejado lista y que no se retomó, pero no hay forma de hacerlo si a la vez no trabajamos en un sistema de transporte público bueno, eficiente, accesible, que le permita a la gente ganarse posiblemente lo más valioso que tienen, que es el tiempo. Y ahí no hay forma de hacerlo si no tenemos un sistema. Y ojo que digo sistema, no es un solo tipo de transporte, es un sistema de transporte público en donde nosotros dejamos sobre la mesa todo un planteamiento que tenía, por supuesto, el proyecto del tren eléctrico, que esta administración retomó, es el mismo proyecto que nosotros teníamos, nada más que le recortó 3 líneas. Pero no era solo eso, estábamos hablando de un sistema que realmente le diera respuesta a la gente, con un tren eléctrico, con un sistema de sectorización de buses que respondiera a la forma en la que la gente se moviliza al día de hoy, no como nos movilizábamos igual hace décadas. Es exactamente lo mismo que cuando hablamos de educación. Tenemos paradigmas que responden a la Costa Rica de los 80, no a la Costa Rica del 2025. También teníamos pago electrónico, que nosotros lo implementamos en una primera etapa, no se continuó lamentablemente, nosotros lo dejamos implementado en una primera etapa en el tren, en Incofer, y en unas rutas de buses. Pago electrónico es importantísimo porque es la manera en la que nos da información para hacer política pública a través del transporte público y es la manera de integrar los diferentes modos de transporte. También dejamos sobre la mesa una estructuración para que los concesionarios de buses tuvieran la posibilidad, bajo el entendido de cuáles eran las limitaciones que tenían, de cambiar las unidades. Sabíamos ya desde la administración pasada que había algunas limitaciones de financiamiento y que algunos sectores concesionarios iban a tener problemas para cambiar sus unidades. Y que si no se trabajaba en una estructuración, pero que esa estructuración continuara en un diálogo permanente en esta administración, podíamos ver las escenas que hemos visto, que son buses entrando en llamas, ¿verdad? Poniendo en riesgo la vida de la gente y eso, bueno, jamás se puede permitir en un país que se precia de ser un país como el nuestro. Eso no podemos nosotros permitirlo. Entonces no hay forma de darle respuesta a la gente si no le entramos al transporte público. Gracias, Claudia. Estamos llegando al final de esta edición de Voto Hit. Nos trajiste otra canción que me parece súper interesante, que es Cruel Summer de Bananarama. ¿Por qué nos propones esa canción? No sé, a mí me gusta, me parece que es una canción alegre. De nuevo, todas mis canciones son un poco nostálgicas, pero bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho. Un punto alegre para ir terminando con Voto Hit. Ahorita vamos a venir con un cierre, pero escuchemos a Bananarama con Cruel Summer. Estás escuchando Voto Hit acá, siempre de Hit. Qué bueno escuchar Cruel Summer de Bananarama acá en el final de Voto Hit. Son las 6:16. Llevamos ya una hora conversando con Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana. Y estamos llegando al final y te queremos preguntar algo que hemos preguntado en las otras ediciones. ¿Cómo te imaginas Costa Rica dentro de 10 años si las cosas se hacen bien? Yo creo que nosotros no podemos renunciar a soñar en grande, de verdad. Podemos quedarnos en la cosita chiquitita y tampoco podemos permitir que nos hagan creer que no podemos, ¿verdad? Que no podemos ponernos de acuerdo. Es decir, que tenemos tan poquita capacidad
como país de ponernos de acuerdo que renunciamos al debate de altura, al diálogo, a la confrontación de ideas. Eso no es posible. Yo creo que Costa Rica está para más y Costa Rica merece más. Y yo sí creo que una Costa Rica que hace las cosas como corresponden es una Costa Rica que literalmente puede despegar y volar. Porque nosotros ya lo hemos hecho antes. Costa Rica es un país que hemos tenido gente muy visionaria y hemos pensado fuera de la caja y hemos logrado acuerdos que nos pusieron como una referencia, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Entonces lo podemos volver a hacer. ¿Qué se necesita? Yo creo que necesitamos un liderazgo que tenga claridad de a dónde tenemos que ir en momentos tan complejos a lo interno, tan convulsos a lo interno, donde nos quieren dividir tanto, y que tenga también claridad en dónde juega Costa Rica en lo internacional, en momentos donde la geopolítica está también tan convulsa, pero dónde Costa Rica apuesta y dónde Costa Rica gana, y qué significa eso para nosotros a nivel de inversión pública, qué significa a nivel de educación, qué significa a nivel de transporte público. Y si lo hacemos, yo creo de nuevo que Costa Rica brilla y vuela, pero necesitamos unirnos como país. Es decir, el pleito puede, digamos, puede traer algunas satisfacciones, pero ciertamente no nos va a dar resultados. Totalmente de acuerdo con vos. Y decime qué te gustaría que la gente haga después de escucharte en este programa de hoy. Pedirle a la gente respetuosamente, de manera muy respetuosa y humilde, que ojalá salgan el 1 de febrero a votar. Por supuesto que yo pienso que nosotros tenemos un equipo absolutamente comprometido, le hemos puesto corazón a nuestra propuesta, creo que tenemos experiencia, pero creo que también venimos del sector privado y entendemos lo que pasa a la gente que está literalmente saliendo adelante y pulseándolo. Pero al final del día, si usted tiene que votar, vote por la persona que usted quiera, pero salga a votar. Nos jugamos demasiado en las próximas elecciones. Nos jugamos, yo sé que puede sonar demasiado dramático, pero no lo es. En las próximas elecciones Costa Rica se puede jugar hasta la división de poderes. La próxima Asamblea Legislativa en la cual de manera irresponsable el movimiento oficialista está pidiendo a los costarricenses 40 diputados. Mira, la próxima Asamblea Legislativa, primero que con 40 diputados, usted mejor pide 57, porque da lo mismo. Eso es renunciar al debate en la Asamblea Legislativa. Pero la próxima Asamblea Legislativa va a escoger una buena cantidad de magistrados. Esos magistrados van a escoger al próximo fiscal o fiscala general de la República. La próxima administración va a escoger procurador. Vamos a cambiar también la Contraloría, el Contralor o la Contralora, el defensor o la defensora de los habitantes. Es decir, realmente Costa Rica en estas elecciones se juega su vida democrática y enrumbarnos eso para tener claridad de hacia dónde vamos, generar las condiciones y que empecemos a despegar o irnos por una ruta que a mí en lo personal me da demasiado miedo. Y no podemos dejarle eso a otras personas. La decisión la tenemos nosotros y nosotras literalmente en nuestras manos. Entonces yo lo que le pediría a la gente es infórmese cuál es la candidatura que más le gusta, infórmese cuál es la que usted siente que le resuelve a Costa Rica los problemas de seguridad, educación, generación de empleo, listas de espera, y salga a votar por el país, porque es un derecho, pero también es un deber, y es por la Costa Rica que yo creo que nosotros merecemos y que queremos, por la que soñamos. Y la gente que quiere conocer más sobre los planes de coalición Agenda Ciudadana, ¿a dónde puede buscar? Bueno, decirle a todas las personas que invitadísimas a seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, en X, en Facebook, pero también que pueden visitar la página claudiadobles.com. Ahí pueden encontrar nuestro plan de gobierno, em, pueden revisarlo, pueden actualizarse. También creo yo que hay diferentes mecanismos ahora, como el votómetro, en donde la gente puede ver cuáles son las afinidades que tienen con las candidaturas. También invitadísimos, nosotros hemos participado no solamente del votómetro que hace el Estado de la Nación, sino hemos participado en otros mecanismos de otras plataformas, como No Pasa Nada, y me parece que vendrá otra de otras plataformas. Eh, infórmense, busquen los mecanismos que les sean más fáciles y escojan su voto de manera informada, de manera responsable y pues con el corazón pensando en lo que es mejor para Costa Rica.
Gracias, Claudia. Ha sido un placer conocerte un poco más a través de Voto Hit. Espero a ti todas tus propuestas y también un poco sobre tu vida personal. Te deseamos lo mejor en esta campaña y tenemos una última canción que nos quieres proponer de música nacional. De música nacional, de Mishkat, que me encanta. Estoy segura, este es un cierre optimista, porque como vos mismo estabas diciendo, yo creo que nosotros como país podemos salir adelante si nos unimos, yo creo firmemente que Costa Rica lo que necesita es un liderazgo que construya y no que quiera destruir, un liderazgo que una y no que quiera separar. Y bueno, en Costa Rica tenemos todo para brillar. Prueba de eso es el talento nacional que tenemos en todos los sectores y prueba de eso es el talento nacional que tenemos en la música. Totalmente de acuerdo, Claudia. Un placer haber estado aquí con vos en Voto Hit. Te deseamos lo mejor y te dejamos a vos con Mishkat, Another Dimension, propuesta por Claudia Dobles, acá en el final de Voto Hit.